tema de hoy, hermanos y hermanas, ya sabemos cómo se llama. Apocalipsis revela la bestia y la imagen y el anticristo. Abran su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 14. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 14, que es de donde hemos estado estudiando, porque en Apocalipsis capítulo 14 se encuentra el último llamado, la última amonestación de Dios a la tierra antes de acabar y terminar con ella. Dios le va a poner fin a este mundo de pecado, de maldad, de violencia y de guerra. ¿Cuántos dicen amén? Pero antes de hacerlo, Dios le da una oportunidad a toda la humanidad para que escuche el evangelio eterno y responda a él. Y en el tercer ángel, dice Apocalipsis capítulo 14, ¿cuántos están ahí? Apocalipsis capítulo 14, versículo número 6, no, el 6 no, vamos a ir al versículo número 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el segundo ángel, debimos haber empezado con el segundo ángel, dice: ¿ha caído quién? La gran ciudad. ¿Por qué? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Así que vamos a ver, hermanos y hermanas, el lunes con más exactitud el asunto en cuanto a Babilonia, ¿verdad? Porque Babilonia es el sistema completo desde donde vemos que la bestia se levanta, porque la mujer está sentada sobre ¿qué cosa en Apocalipsis 17? Sobre la bestia. Entonces ahí identificamos la bestia. Vamos a ver cuán fácil es identificar también a la mujer. Entonces tenemos la bestia, ¿verdad? Con el número 666. Tenemos la imagen de la bestia, tenemos la marca de la bestia y tenemos también ¿quién? A nuestro cuerno pequeño que estuvimos estudiando esta mañana. Esta mañana les di mucha información en un corto periodo de tiempo, pero no se preocupe que ahora no hay prisa, así que vamos a ir poquito a poquito. ¿Están conmigo? Para que podamos. Y recuerden que hay una sección de preguntas y respuestas al final. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, anótela. No vamos a tomar preguntas en vivo. Usted la tiene que anotar. Ahí está José Luis sentado a mi mano derecha al frente. Y ahí está el pastor también atrás. Y está la mesa de registración. Si en algún momento durante el transcurso de este tema usted tiene alguna pregunta sobre algo que estamos hablando, apunte la pregunta y entréguela, por favor. Preguntas en vivo no vamos a estar tomando. O si alguien tiene alguna pregunta en las redes sociales, puede enviar su pregunta. Escríbala, por favor, que ahí está Salvación TV. Saludos a Salvación TV. Se me olvidó saludar a Salvación TV. Se me olvidó saludar a los que están escuchando por Radio Sol y los que están viendo también por las redes sociales Amazing Facts Latino. Estamos aquí desde la Iglesia Adventista de Carolina, Pueblo. Así que si usted está escuchando, todavía tiene tiempo para venir para acá. Así que venga a estudiar con nosotros, pero apenas estamos a mitad de seminario. Todavía falta una semana completa. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos y hermanas, a la luz de eso, tenemos que identificar primeramente a la bestia. Al identificar a la bestia, todo lo demás se va a caer de la mata solito. Y esta mañana les compartí con ustedes el método que la Biblia nos da para interpretar y entender las profecías, que es el método de la recapitulación, ¿verdad? Uno de los principios de interpretación profética, el método de la recapitulación, y fuimos ciclo por ciclo. Lo único que nos falta es el 12, que lo estudiaremos el miércoles, y nos toca el 17, que lo estudiaremos el lunes. Pero todos los demás básicamente lo vimos desde una manera u otra, y vimos que este ciclo, estas recapitulaciones, estos ciclos proféticos, y vimos el primer ciclo, Daniel capítulo 2, ¿verdad? 4 metales que representaban ¿qué? Cuatro reinos, 4 imperios: Babilonia, Medo-Persa, el imperio de Grecia y el imperio ¿qué? Romano. Pero luego vimos en los pies, que los pies eran una unión de ¿qué? De hierro y de barro, ¿verdad? Que vimos una representación de la unión entre la iglesia y el Estado, la política y la religión, que tratan de mezclarse al final, pero la religión y la política no se mezclan. Jesús dijo: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No me unan ambos asuntos, porque no están para mezclarse. La política y la religión no se mezclan en ese sentido. Y vimos que tenía 10 dedos los pies, que representaban ¿qué? Los 10 reinos o las 10 naciones que se levantan o surgen después de la caída del imperio romano, ¿verdad? Esas 10 naciones que surgen ahí, y vimos que esa es la unión justo antes de ¿qué? De venir esta gran piedra, esta gran roca. ¿Y qué hace la gran roca? Pega en los pies. ¿Y qué hace?
destruye. Esto nos confirma que esta unión entre la iglesia y el Estado que ocurre en los pies de esta imagen no es autorizada por Dios, es contraria a la palabra de Dios, y por eso Cristo, vamos a ver, viene a destruir y acabar con los reinos de este mundo al unir el cristianismo con los poderes políticos. Y vimos que Daniel capítulo 2 tiene 7 etapas proféticas y cada una de las primeras 6 se han cumplido al pie de la letra. Amén. Significa que solamente falta una, que es que la segunda venida de Cristo. Así que yo no sé usted, pero yo sé que viene por ahí. ¿Cuántos dicen amén? Y luego de Daniel capítulo 2 pasamos entonces al próximo ciclo. En Daniel vimos que ahora eran 4, ¿qué eran? ¿4 qué? 4 bestias que aparecen, ¿verdad? Y esas 4 bestias son paralelas a los 4 metales: Babilonia, Medo-Persa, Grecia y el Imperio Romano. Y recuerden algo, hermanos y hermanas, esto fue dado 500 años antes de Cristo. Esta profecía se dio cientos y miles de años antes de todo esto cumplirse. Dios ya lo había revelado en la profecía. Amén. Una cosa espectacular para que veamos el origen y la providencia divina que está en la palabra de Dios. Ningún libro como ese. Y Daniel se enfocó primariamente en la bestia, en esa 4ª bestia que ya sabemos que representa el imperio ¿qué? El imperio romano. Y de ahí es que surge el enfoque, ¿verdad? Y cómo el imperio romano ha sido el imperio más devastador, más sanguinario, más asesino que ha existido en la historia de este mundo. Y ese fue hecho. El Nuevo Testamento está escrito con, ¿dónde? Bajo el Imperio Romano. Todo el Nuevo Testamento ocurre bajo el dominio del Imperio Romano, en ese sentido, viendo incluso durante el tiempo en el cual Jesucristo vino. Y ahí vemos esa unión que iba a surgir después de la caída del Imperio Romano. Y decía en Daniel capítulo 7 que ahí entonces, entre esas 10 naciones que surgen, ¿qué iba a venir? ¿Qué iba a surgir quién? El cuerno pequeño, ¿verdad? Entre esas 10 naciones, después de la caída del lado occidental del Imperio Romano, a ver, ¿alguien recuerda el año? Yo puse la fecha en la pantalla, la cita histórica. 476 después de Cristo fue cuando cayó el último emperador, y la cita decía que entonces se surgen estas 10 naciones del lado occidental, pero algo interesante ocurrió. ¿Y qué fue interesante que ocurrió? Que el cuerno pequeño dice que se levanta entre en medio de esas 10 naciones. ¿Y qué hace el cuerno pequeño? ¿Quién recuerda? Agarra 3 de esas 10 naciones, dice la profecía, y los arranca y los destruye, ¿verdad? Los ostrogodos, los vándalos y los érulos. Por eso usted nunca ha escuchado sobre esas naciones, porque fueron tomadas, fueron destruidas prácticamente completamente por el cuerno pequeño. Y luego vimos prácticamente Daniel 7, del 15, del 19 y del 23 en adelante, los mismos ciclos que se repiten, ¿verdad? La bestia, la 4ª bestia, Imperio Romano. Luego salen los 10 cuernos. Luego se levanta ¿quién? El cuerno pequeño. ¿Qué hace el cuerno pequeño? Arranca y derriba ¿qué? A 3 de esas naciones. Y luego añadió también que el cuerno pequeño tenía boca que hablaba grandes cosas, ¿verdad? Blasfemias contra Dios. Decía ser Dios sobre la tierra. Decía tener poder para perdonar pecados. Y vimos que también el cuerno pequeño, como se cree Dios, ¿qué trató de hacer? De cambiar la santa ley de Dios. Vimos también que el cuerno pequeño, ¿qué más estaba haciendo? ¿Estaba qué? ¿Pisoteando qué cosa? Pisoteando el santuario. ¿Por qué? ¿Por qué el cuerno pequeño pisotea el santuario? Porque ¿quién es el que está detrás del cuerno pequeño? Satanás. ¿Y qué es lo que está en el santuario? El plan de salvación. Entonces, como Satanás no quiere que nadie se salve, ¿qué hace? Usa el cuerno pequeño para contaminar, para lo que se llama la abominación desoladora, para venir y traer confusión en cuanto al plan de salvación, ¿verdad? Y vamos a ver claramente, yo expliqué el tercer día sobre la división del santuario en estos 7 muebles o estos 7 elementos. Y dice, por el cuerno pequeño fue quitado el continuo sacrificio y el santuario fue, ¿qué cosa? Echado por tierra. Apocalipsis 13:6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿Para qué? Para blasfemar de su nombre y de qué más. Del tabernáculo de Dios. Eso vamos a ver también cómo se cumple todo eso cabalmente y perfectamente. Y luego entonces Apocalipsis capítulo 13, también entramos ahí. Vamos ahí. Abran conmigo por favor su Biblia en Apocalipsis capítulo 13, porque hay unos puntos que no tocamos que quiero tocar ahora. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. ¿Cuántos están ahí? Y dice así:
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía ¿qué cosa? 7 cabezas y ¿qué? 10 cuernos. Ya las 7 cabezas estaban en Daniel, ¿verdad que sí? Pero las 10 diademas, las 7 cabezas, los 10 cuernos, perdón, las 7 cabezas no estaban, los 10 cuernos estaban. Las 7 cabezas no estaban, aparecen ahora por primera vez. Y luego tienen también ¿qué cosa? 10 ¿qué? 10 diademas. Y sobre su cabeza ¿qué cosa? Un nombre blasfemo. Eso ya lo habíamos visto también, ¿verdad? Pero vamos a empezar con el asunto de las aguas. Dice que me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar ¿qué cosa? Una bestia. ¿De dónde se surge la bestia? Pues dice Apocalipsis 17:15 que las aguas, los ríos, los mares representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Dice que tiene 7 ¿qué? 7 cabezas. Apocalipsis 17:9 y 10 explica, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son ¿qué? 7 montes, sobre el cual se sienta ¿quién? La mujer. Así que la mujer está sentada sobre la bestia que tiene 7 cabezas, que representan 7 ¿qué? 7 montes. Vamos a ver exactamente qué significa todo eso en cuanto a la bestia. Regresemos a Apocalipsis capítulo 2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Las mismas bestias del libro de Daniel, que vimos en Daniel capítulo 7. Y el dragón le dio su poder, su trono y ¿qué más? Y grande autoridad, porque ¿quién es el que está detrás de esta bestia, de esta nación, de este reino? Satanás. Y noten lo que sigue diciendo. Y vi una de sus cabezas como herida de ¿qué? Herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y cuando se sanó la herida mortal, ¿qué ocurrió? Se maravilló ¿qué cosa? Toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Por qué? Porque ella es un poder mundial. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió ¿qué cosa hacer? Hacer guerra contra los santos y vencerlo. Pregunta, ¿eso apareció en Daniel capítulo 7, sí o no? Efectivamente. También se le dio autoridad sobre ¿qué? Toda tribu, pueblo, lengua y... En otras palabras, ¿quién está bebiendo del vino de Babilonia? Dice la profecía. Todo el mundo está bebiendo del vino de Babilonia. Versículo número 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado del principio del mundo. Y si alguno tiene oído, ¿qué cosa? ¿Cuántos de ustedes tienen oído? Levanten la mano si usted tiene oído. Pues el mensaje es ¿para quién? Para todo el mundo. Y tenemos 2 oídos, por si se le cae uno, para que escuche con el otro. ¿Está bien? Ahora, vamos a hablar un momento de la herida de la muerte. Dice que recibió una herida de muerte, pero luego la herida, ¿qué fue? La herida fue sanada. Vamos a ver en Apocalipsis, en el mismo capítulo, noten lo que dice. Aquí está hablando de la segunda bestia, que vamos a estudiarlo desde el miércoles. Pero noten lo que dice el versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan ¿qué? Que le hagan imagen a la bestia. Escuche bien lo que dice aquí, que tiene ¿qué cosa? La herida de espada y vivió. Ahora sabemos qué fue lo que le dio la herida al anticristo, al cuerno pequeño. ¿Qué fue lo que le dio la herida? La espada. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque, vamos a ver, vamos a terminar de leer y lo explico ahora. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar ¿a quién? A todo el que no la adorase. En otras palabras, la imagen de la bestia es la que va a revivir la bestia que recibió la herida de muerte. Va a resucitar, ¿verdad? Recuerda que está imitando a Cristo, ¿verdad? Recibe una herida de muerte, pero ahora va a resucitar. ¿Y cómo resucita la bestia o el cuerno pequeño? ¿Por medio de qué? De la imagen de la bestia. Le da vida nuevamente, lo resucita, y la imagen de la bestia está tomando el rol del Espíritu Santo, ¿verdad? Satanás toma el rol de Dios Padre, el cuerno pequeño es el anticristo, quiere tomar el rol de Cristo, y la imagen de la bestia, vamos a ver, toma el rol del Espíritu Santo, que vimos ayer que fue el que resucitó a Jesucristo según Romanos capítulo 8, versículo número 11. Pero noten lo que dice, versículo 16. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el ¿qué? El número de su nombre. Significa que la bestia tiene ¿qué cosa?
tiene un nombre y ese nombre tiene que ir asociado un número. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. ¿Y su número cuál es? 666. Mucha gente dice que el 666 es la marca de la bestia. Eso no es lo que dice ahí. Ahí dice que el 666 es el número del nombre de la bestia. ¿Están conmigo? Todo eso lo vamos a ver durante este tiempo que nos queda en esta última semana. Ahora, vamos a hablar sobre el asunto de la espada, porque creo que es un punto importante. La herida que recibió el cuerno pequeño. Dice que el cuerno pequeño recibe una herida mortal, ¿verdad que sí? Pero dice que la herida mortal, ¿qué es? Es sanada. ¿Y qué ocurre? Se levanta nuevamente, revive. Y la espada, la herida, ¿quién se la dio? La espada. Ahora, vamos a hablar de la espada. Porque en la Biblia, ¿cuántas espadas habla? Hay 2 espadas mencionadas en la Biblia. Una espada, todo el mundo la conoce muy bien, es la palabra de Dios. Pero esa no fue la espada que le dio la herida de muerte, aunque ciertamente estaba involucrado, pero no principalmente la herida que recibió el cuerno pequeño fue por la espada de la palabra. Pero la Biblia habla de otra espada que le dio la herida de muerte. ¿Y cuál es esa? Vayan conmigo por favor a Romanos capítulo 13. Vayan conmigo a Romanos capítulo 13. Aquí explica cuál es la otra espada que aparece en la Biblia. Y esta es la espada que vamos a ver, fue la que le dio la herida mortal cuando perdió su poder porque parece que estaba muerto. Y vamos a ver cómo todo eso se cumple. Romanos capítulo 13, cuando están ahí, digan amén. Romanos capítulo 13. ¿Llegaron? Romanos capítulo 13. Noten lo que dice aquí. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Alguien tiene una versión de Biblia diferente? ¿Que dice algo diferente? ¿Autoridades superiores? ¿O todo el mundo tiene la Reina Valera del 60? ¿Alguien tiene una versión diferente? ¿La qué? Autoridades públicas. ¿Alguna otra versión? ¿No? Gobernantes, sí. Está haciendo referencia a los poderes civiles, políticos de la tierra. Eso está haciendo referencia. Noten cómo lo explica. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Qué dice? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque noten lo que dice aquí. Es servidor de Dios para tu bien. Pregunta. ¿Los gobiernos se supone que sean para nuestro bien? ¿Sí? Y con calma, gente. No se me pongan políticos ahora. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano, ¿qué cosa? Lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace ¿qué cosa? Lo malo. En otras palabras, la Biblia habla de espada en 2 contextos. La espada como la palabra de Dios y la espada como ¿qué? Como el poder político civil. Pregunta, ¿Dios le da su poder también? Sí. Pregunta. Vemos en los 10 mandamientos, ¿cuántas tablas? 2 tablas. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra responsabilidad con Dios. Los otros 6 mandamientos tienen que ver con nuestra responsabilidad con el prójimo. Dios le ha dado al poder civil político en la tierra la autoridad de legislar la segunda tabla. ¿Están conmigo? La segunda tabla Dios le ha dado a los poderes, los gobernantes políticos civiles, la autoridad de legislar la segunda tabla. Por ejemplo, el 5.º mandamiento dice: honra a tu madre y a tu padre. Pregunta, si usted maltrata a una persona de edad avanzada, ¿hay leyes en contra de eso, sí o no? Ciertamente. Próximo mandamiento: no matarás. ¿Hay leyes en contra de matar? Sí. No cometerás adulterio o cualquier tipo de relación sexual ilícita. Pregunta, ¿hay leyes en contra de ciertas relaciones sexuales ilícitas, sí o no? Sí. Lo mismo, no robar, no mentir. ¿Hay leyes en contra de eso? Todas las leyes. La única de la segunda tabla que no está legislada es no codiciarás. Porque si legislaran la codicia, el sistema capitalista se caería, ¿verdad? Chiste económico para ustedes. Anyway. Noten que Dios le dio la autoridad
a los gobernantes políticos terrenales de legislar, ¿qué cosa? La segunda tabla de la ley. Donde no puede meterse es en ¿dónde? En la primera tabla, en los primeros 4 mandamientos, porque eso tiene que ver con mi relación con, y el Estado no se puede meter ahí. ¿Están conmigo? Si el Estado trata de meterse, según dice aquí, nosotros tenemos que obedecer las leyes de nuestro país, le guste o no. Nosotros debemos obedecerla. El único momento en el cual no estamos obligados a obedecer las leyes de un país es cuando ¿qué? Cuando conflige o contradice con los primeros 4 mandamientos. ¿Están conmigo? Ahí es donde ellos han cruzado su jurisdicción y han entrado ¿dónde? En terreno divino. Le doy un ejemplo. En Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor tenía a Daniel y sus 3 hermanos hebreos. ¿Verdad que sí? Pregunta, ¿eran funcionarios del gobierno? Sí, fieles, buenísimo, lo mejor que tenía Nabucodonosor. Y mientras tanto ellos eran fieles a Nabucodonosor y seguían todas las reglas y todas las leyes de Babilonia. Pero cuando el rey Nabucodonosor hizo una ley que decía que tenían que postrarse y adorar, o cuando le dijo que tenían que orar a él, ¿qué hizo Daniel y sus amigos? No siguieron las leyes y prefirieron hasta la muerte que desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque el poder civil político no puede meterse en la primera tabla de la ley. Esa no le corresponde a él. Eso es de Dios. Entonces nosotros le somos fieles a Dios. ¿Hasta cuándo? Que digo, a las leyes terrenales, hasta que conflige con qué cosa. Con los primeros 4 mandamientos. ¿Me están entendiendo, familia? ¿Qué es lo que hacía el cuerno pequeño? El cuerno pequeño quería utilizar el poder político. Tenía la espada del poder político. ¿Y qué hacía? Con él atacaba y perseguía a los cristianos. Pero ¿qué fue lo que dice la profecía? Que la espada le dio ¿qué? Una herida de muerte. En otras palabras, el poder político que utilizaba para atacar y perseguir durante 1260 años, la profecía dice que le fue quitado y la misma espada se le fue en contra. Y le dio su herida mortal, lo que significa que perdió el poder civil, perdió la fuerza política, perdió el poder civil y ya no podía perseguir a las personas. Pero la profecía dice que la herida, ¿qué cosa? Va a sanar. Si la herida se causó a causa del poder, el cuerno pequeño, perder el poder político, ¿qué significa que es sanada y revive el cuerno pequeño? Que ahora tiene el poder político nuevamente. Y adivine qué va a hacer cuando tenga el poder político nuevamente. Va a volver a perseguir como hizo durante los 1260 años. ¿Están conmigo? Vamos al tema. Características del cuerno pequeño, el anticristo. Número 1, sale del mar, de la cuarta bestia. Se levanta entre las 10 naciones de Europa, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Número 2, el cuerno pequeño, la nación pequeña, sale entre ellos o después de los 10 cuernos. Lo que implica es que se levanta en Europa y se tiene que levantar después del año 476. Número 3, tiene 7 cabezas que son 7 montes. Número 4, arranca o derriba 3 cuernos o reinos de entre los 10 de Europa, porque dice que el cuerno pequeño arrancó a 3 de los 10. Número 5, es diferente de los demás reinos. ¿Por qué? Porque es un reino como que une la política y el cristianismo, ¿verdad? No hace separación, las une y por eso tanta confusión. Número 6, hablará grandes cosas, palabras, blasfemias contra Dios, se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Número 7, le hizo guerra a los santos y fueron entregados en sus manos ¿hasta cuándo? Hasta tiempo, sí, la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio, 42 meses, 1260 días o 1260 años. Número 8, trató de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Eso no lo vamos a tratar hoy, eso lo vamos a tratar mañana. Ese es el tema de mañana, así que ese punto lo vamos a tocar mañana. Número 9, echa por tierra o pisotea el santuario y el plan de salvación. Número 10, el nombre blasfemo tiene un número de hombre que es ¿cuál? 666. Número 11, recibe una herida mortal de espada, lo que significa que su poder civil le fue quitado. Y la número 12, la herida mortal es ¿qué? Es sanada y significa que retoma nuevamente el poder civil. ¿Y qué vuelve a hacer? A perseguir. ¿Están conmigo? No están en orden, si alguien está apuntando, no están en orden, según lo vamos a ir explicando, pero vamos a representar. Entonces, hermanos y hermanas, este sistema llamado Babilonia, de donde se levanta la bestia de Apocalipsis, de donde se levanta el cuerno pequeño, es un sistema sumamente conocido en el mundo completo.
Este sistema es un sistema en el cual muchas personas, la mayoría de las personas, especialmente en Latinoamérica, pertenecen a este sistema. Se consideran feligresías, un miembro de esta iglesia, y es un sistema muy conocido, un sistema de hecho que ha hecho muchas grandes obras en la humanidad durante su historia. Sin embargo, hermanos y hermanas, nuestra lucha no es contra seres humanos. ¿Están conmigo? Hay personas muy fieles dentro de esta institución, hay personas que son sinceras dentro de esta institución, que aman a Dios y le sirven a Dios de acuerdo a lo que conocen. Nuestro problema, nuestra lucha no es contra ellos, es contra la mentira, es contra la distorsión de la palabra de Dios, porque lamentablemente esta institución que menciona el Apocalipsis, esta institución ha tomado la palabra de Dios y ¿qué ha hecho? La ha distorsionado, la ha corrompido. ¿Están conmigo? Entonces, quiero repetir, dentro de este sistema hay fieles, hay personas muy sinceras que aman a Dios, amén, que están fieles a Dios y están simplemente siguiendo lo que a ellos se les ha enseñado, ni siquiera ellos mismos están conscientes de estas cosas. Yo diría que el 99.9% de ellos quizás no saben sobre esta situación y sobre todo lo que hemos estado hablando y lo que enseña la profecía, porque no estudian las profecías, o si la estudian, lo muy poco que la estudian de una manera muy distorsionada, lamentablemente. Pero, hermano y hermana, hay que decirlo, lamentablemente, la bestia de Apocalipsis, la nación o el reino, el que se levanta, y el cuerno pequeño, que es el rey pequeño que se levanta, es el papado en la ciudad del Vaticano, es esta ciudad, y el cuerno pequeño, el rey pequeño, es el papado, ¿ok? Ahora, no dejen llevar por lo que yo digo, no se dejen llevar por lo que dice nadie. Vamos a ver la evidencia y vamos a ver qué presenta la evidencia. ¿Están conmigo? Quiero mostrarles que nuestra lucha, por ejemplo, ahora mismo el que Francisco es el que está sentado en el trono. Yo estoy de acuerdo con él en algunos asuntos. Por ejemplo, estamos de acuerdo en el asunto del aborto. Estamos de acuerdo en el asunto también de que la Iglesia Católica enseña que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Estamos de acuerdo en eso. Yo sé que él está apartándose un poquito, pero por lo menos sigue siendo escrito en las leyes católicas. ¿Están conmigo? Hay cosas en las cuales estamos de acuerdo, pero hay unos asuntos teológicos, bíblicos, que es donde está el desacuerdo y es donde la Biblia dice que hay que sacar esta información a la luz para que la gente no siga siendo confundido y no sigan siendo engañados. ¿Están conmigo? ¿Están listos para empezar? ¿Sí o no? Empecemos. La primera, este sistema sale del mar de la cuarta bestia, que es el Imperio Romano, se levanta entre las 10 naciones de Europa, entre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pregunta, ¿se levanta el Vaticano en medio de Europa, donde hay muchos pueblos, naciones, tribus y lenguas? Gran cantidad. Noten el Imperio Romano, de ahí se levanta. La religión del Vaticano se llama ¿cómo? La Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Cuál es el idioma oficial del Vaticano? El idioma oficial del Imperio Romano es ¿qué? El latín, y también de la ciudad del Vaticano. Sumo pontífice es el título que se le da al papado, pero ese título no aparece en la Biblia en ninguna parte, porque sumo pontífice era el título ¿de quién? Del emperador de Roma, el César. De ahí sale esa frase sumo pontífice. ¿Y la sede dónde es? Roma, Italia, en el mismo continente ¿de qué? De Europa. ¿Y qué decía la profecía? ¿Que dónde se levantaba? Se levantaba de entre medio de esas naciones que se levantan después de la caída del Imperio Romano. ¿Están conmigo? Aquí una cita del historiador Alexander Clarence Fick. Dice, la Iglesia Católica no es más que el mismo Imperio Romano bautizado. La misma capital del antiguo Imperio Romano se convirtió en la capital del Imperio Cristiano. El cargo de sumo pontífice fue heredado por el Papa, y el obispo de Roma en el trono del César es ahora ¿qué cosa? El hombre más poderoso del Occidente. Esto es un historiador secular, no es cristiano, confirmando la historia, y esto tampoco es nada escondido. Esto usted lo puede encontrar en cualquier libro de lo que ha surgido. De hecho, el CNN hace unos años atrás hizo una serie documental sobre el Papa, y ¿sabe cómo lo llamaron? El hombre más poderoso en la historia. Así que hasta CNN, que es un noticiero secular, no tienen inclinaciones religiosas, también reconocen el poder del papado en la historia del mundo. Número 2, el cuerno, la nación pequeña, salía entre ellos, salía entre medio de los 10 cuernos, las 10 naciones, que son Europa, y se tiene que levantar después de ¿qué año? Del año 476. ¿Por qué?
porque en el 476 cayó el último emperador del Imperio Romano del lado occidental, se levantan los 10 naciones y después se levanta el cuerno pequeño entre medio de ellos. Noten lo que dice, esto es de la página del Vaticano. Vatican State, con una superficie de apenas 44 hectáreas, la ciudad del Vaticano es ¿qué? El estado independiente más pequeño del mundo, ya sea por el número de habitantes que por su territorio. Por eso se llama ¿qué cosa? El cuerno, la nación pequeña. Y dice, aunque eran más pequeños que los demás cuernos, porque los demás eran imperios inmensos. Francia, Inglaterra, Alemania. ¿Están conmigo? Y este cuernito pequeño se levanta, la nación pequeñita. ¿Y qué hacía? Los dominaba a todos ellos. Si usted conoce la historia, los reyes de estas naciones de Francia, de Inglaterra, se arrodillaban ante el poder del papado y los dominaba y hacían lo que el papado les decía. Historia de la Iglesia Cristiana, volumen 3, página 327. El poder romano de Estado e Iglesia se hizo supremo en el cristianismo ¿en qué año? 538. Pregunta, ¿eso es después del 476? Sí, ¿qué pasó en el 538? Fue una carta del emperador romano Justiniano, conocido como el Códice Justiniano, que preparó y reconoció el obispo de Roma, que es el papado, como la cabeza de todas, ¿qué? Todas las iglesias. Le dio al Estado Iglesia de Roma el poder político civil, como también, ¿qué más le dio? El poder eclesiástico. ¿Están viendo qué hizo? Tomó ambas espadas, el del poder religioso y el poder civil, y se unieron en ese momento. Justiniano, ¿qué hizo? Dijo, mira, yo me voy a ir al lado oriental, que estaba en Constantinopla, ¿verdad? Y por eso hubo la división del Imperio Romano. Y básicamente le dijo, mira, obispo de Roma, encárgate tú del lado occidental, tú eres el rey de este lado. Y eso fue por decreto en ese sentido. Número 3, las 7 cabezas, ¿qué son? La mujer se sienta ¿sobre qué? 7 montes. Son 7 cabezas, son 7 montes sobre el cual se sienta ¿quién? La mujer. Noten, qué interesante. ¿Qué dice? Los 7 montes de Roma. Roma es conocido, la ciudad, el Vaticano, perdón, es conocido como la ciudad de los 7 montes. Hay algunos otros ciudades que se llaman los 7 montes, pero ninguno tan famoso y ninguno obviamente cuadra con todas las demás características. Recuerden que son 64, solamente estamos cubriendo hoy como 10, mañana 1 y el lunes vamos a darle como 5, 6 o 7 más. Noten lo que dice Enciclopedia Católica, página 528. Es dentro de la ciudad de Roma, llamada la ciudad de los 7 montes, donde el área completa del Estado del Vaticano se encuentra confinado. Noten cómo uso fuentes de ellos. A mí me gusta utilizar las fuentes de ellos para que nadie diga que uno está tratando de manipular esta información. Ellos mismos dicen que el Vaticano está ¿dónde? ¿Cómo se le llama? La ciudad de los 7 montes, ¿verdad? Y efectivamente eso es lo que dice la profecía, que la mujer, vamos a ver la iglesia, está ¿qué? Sentada sobre los 7 montes y sentada sobre ¿dónde qué? La caída del Imperio Romano de Roma. Número 4, arranca o derriba a 3 cuernos o reinos de entre los 10 de Europa. Recuerden, la profecía decía que el cuerno pequeño que hizo, se levantó entre medio de estas 10 naciones y ¿qué hizo? Arrancó a 3 de los 10. Por eso es que existe España, Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia, Italia y Portugal. Todos los demás 3 fueron destruidos por el cuerno pequeño, por el papado. Noten lo que dice en el libro de historia A Dios le interesa. Dice, el emperador católico Zeno elaboró un tratado con los ostrogodos en el año 487, que resultó en la erradicación del reino de los érulos. Ahí se fue el primero en el 493. El emperador católico Justiniano, que fue el quien le dio el poder político, exterminó a los vándalos en el año 534 y también destruyó el reino de los ostrogodos en el año. Y esa fue la fecha 538 que ocurrió, donde Justiniano le entregó el poder político al papado, ¿verdad? ¿Por qué a esos 3? Porque esas eran las 3 naciones que no querían someterse al papado. Y como no quisieron someterse al papado, ¿qué hizo el papado? Utilizó a las otras 3 naciones para destruir a esos 3. Y básicamente casi los destruye completamente. Si no es porque sobreviven algunos, si no es porque sobreviven algunos documentos históricos y testimonios. Pero esa es la historia de esos 3 naciones que fueron arrancados
en ese sentido, porque no querían someterse a la idolatría, a la adoración y la veneración de imágenes y ídolos. No estaban de acuerdo con un montón de cosas que estaban enseñando, que estaban imponiendo el catolicismo sobre Europa. Número 5, es diferente de los demás reinos. ¿Por qué es diferente? Porque une el poder cristiano con la política. Enciclopedia Católica Online. Pones el término papado. ¿Y qué dice la Enciclopedia Católica en línea? El papado es el término que se emplea en un contexto eclesiástico e histórico, o sea, religioso y político. En el primero, que es el eclesiástico religioso, se denota al sistema eclesiástico en donde el Papa, como sucesor de ¿quién? De San Pedro y vicario de Jesucristo, gobierna la Iglesia Católica como su jefe supremo, ¿verdad? Eso es lo que ellos creen. Están en todo su derecho de creer lo que ellos quieran creer, aunque no es bíblico, pero ellos creen creer eso. En este último, que sería el histórico, significa la influencia papal vista como una fuerza ¿qué? Política. Ellos mismos están reconociendo que el papado no es solamente un dirigente, un líder religioso. Están diciendo que es un líder ¿qué? Político. ¿Están conmigo? Y recuerden la frase vicario de Jesucristo. Vamos a ver que se va a repetir mucho esa frase vicario de Jesucristo. Noten entonces qué decía la profecía. ¿Qué iba a pasar después de la caída del Imperio Romano? ¿Qué representaba el hierro? Roma. Roma no se desapareció. Roma se dividió y continuó, pero se le pegó a Roma, ¿qué cosa? El barro, y el barro en la Biblia representa la iglesia, el pueblo de Dios. Entonces Roma, el poder romano, se unió con la iglesia y trató, ¿qué cosa? Trató de entremezclar lo que la Biblia le llama una abominación desoladora. Trató de mezclar la religión con la política, y la Biblia dice, ¿qué cosa? Que no funciona. Pregunta, ¿es así o no es así? Esa imagen que está ahí es una imagen muy interesante, porque hace unos años atrás, varios años atrás ya, porque ahí estaba Joe Biden cuando él era el vicepresidente de Estados Unidos durante la época del presidente Obama, y ahí estaba Francisco, ¿verdad? El Papa Francisco, y estaba en el Congreso de los Estados Unidos de América. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Dándole un estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis? Estaba promoviendo su agenda política, ¿verdad? Y era la primera vez en la historia de Estados Unidos, es la primera vez en la historia de Estados Unidos donde un líder religioso habla frente al Congreso completo de los Estados Unidos. Ahí estaban la Cámara de Representantes, ahí estaba el Senado, ahí estaban los jueces del Tribunal Supremo, ahí estaban todos en ese momento. No solamente ahí, sino también lo vemos que aparece en lo que se llama la Asamblea General de las Naciones Unidas. Yo viví en la ciudad de Nueva York y durante el mes de octubre, cada año, por una semana, sobre las Naciones Unidas vienen todas las cabezas de todos los países del mundo, ¿verdad? Y todo el mundo, cada uno de los representantes de todos los países tiene la oportunidad de dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero tiene que ser ¿quién? Solamente puede ser la cabeza de esa nación. Y ahí se aparece Francisco, y ahí ¿qué hizo? Dio su discurso frente a las Naciones Unidas, a la Asamblea General. Pregunta, si nunca en la historia se ha visto un líder religioso hablar en la Asamblea General, ¿por qué él pudo ir a hablar a la Asamblea General de las Naciones Unidas? ¿Por qué? Porque él no fue como el Papa, como el líder de la Iglesia Católica. Él fue como ¿quién? Como el rey de Vaticano. Él es la cabeza del Estado. Él es la cabeza política de una nación, porque el Vaticano es un país soberano. El pequeñito. Creo que el único país tan pequeño es Mónaco, ¿verdad? Están ahí. Creo que el Vaticano es el más pequeño. Pero ahí, hermanos y hermanas, él fue como líder político. Nuevamente, ¿fue ahí a hablarle un estudio sobre las 7 virtudes? No. ¿Las 7 bienaventuranzas? No. ¿Él fue a qué? A promover su agenda política para el mundo. ¿Están conmigo? Número 6. Hablará grandes cosas, palabras, blasfemias contra Dios, se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios. Recuerden, por eso se le llama el anticristo. Anticristo no es necesariamente el que está en contra de Cristo, sino es el que se sienta en el lugar de, se hace pasar como si fuera Cristo. Noten aquí, Enciclopedia Católica, tomo 3, página 139. El Papa es tan grande dignidad y ensalzado que no es un simple hombre, sino es como si fuese Dios. ¿Qué dice?
el vicario de Dios. Segunda vez que aparece la frase, recuerden eso. El Papa es llamado Santísimo porque se presume que legítimamente lo es. Solo Él es santo, solo el Papa merece ser llamado Santísimo porque únicamente Él es el vicario representante de Cristo, manantial, fuente y plenitud de toda santidad. Eso es una blasfemia, hermanos y hermanas. ¿Están conmigo? Porque Él dice que Él es, ¿verdad?, el santo. Él es el único, plenitud de santidad. Eso es el lugar y eso es lo que se dice de Cristo, no del papado. Y noten el vicario representante de Cristo nuevamente. Sigue diciendo, el Papa es el monarca divino, emperador supremo, rey de reyes y señor de señores. De allí que el Papa lleva una corona triple como rey del cielo, rey de la tierra y rey de las regiones inferiores. ¿Han visto ese sombrero que parece un bizcocho de boda, verdad? Que tiene 3 niveles. Eso es lo que está diciendo él. Además, la autoridad y el poder del pontífice romano no se refieren solo a las cosas celestiales y a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta por encima a los ángeles, pues Él es mayor que los ángeles. Dice de manera que si se pudiera dar el caso de que los ángeles errasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. El Papa tiene tan grande dignidad y poder que forma uno con Cristo, el mismo tribunal. El Papa es como Dios en la tierra, ¿verdad? Eso es lo que dice la Enciclopedia Católica, ¿verdad? Y repito, la mayoría de los católicos no saben nada de esto. Ellos no saben nada de esto. Esto es lo que está escrito. Noten lo que dijo el Papa Pío IX. Dijo que yo soy el sucesor de los apóstoles, el vicario de Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es del libro Historia de la Iglesia Cristiana. ¿Están ahí? Noten ahí nuevamente la frase el vicario de Cristo. El Papa Pío X, el Papa no es simplemente representante de Jesucristo, por el contrario, Él es Jesucristo mismo bajo el velo de la carne. Habla el Papa y es Jesucristo quien está hablando. En otras palabras, cuando el Papa habla desde el trono, vamos a ver el trono ya mismo, dice que eso es como si Dios mismo estuviera hablando, ¿verdad? Y lo que dice es palabra de Dios. Incluso tan poderoso creen ellos que es la palabra cuando dice el Papa, cuando está sentado en su trono, que aunque contradiga esto, lo que dice el Papa va por encima de lo que dice aquí. Así lo creen ellos. El Leo VIII, ¿qué dijo? El supremo maestro en la iglesia es el pontífice romano. La unión de mentes requiere, por tanto, completa sumisión, disculpen ahí la traducción, completa sumisión a la iglesia y al pontífice romano como si fuese ¿quién? Como si fuesen Dios mismos. Leo VIII, nosotros sostenemos sobre esta tierra el lugar del Dios Altísimo. Ahora ustedes, alguna gente me han dicho, pero eso es tan viejo. Ok, aquí tengo una cita directamente de Papa Juan Pablo II de su libro Crossing the Threshold of Hope. Noten lo que Juan Pablo escribió. Frente al Papa debemos tomar una decisión. El líder de la Iglesia Católica es definida por la fe como el vicario de Jesucristo. Ya van como 6 veces que aparece esa frase. El Papa es considerado el hombre en la tierra que representa al Hijo de Dios, quien ocupa el lugar de la segunda persona del omnipotente Dios de la Trinidad. ¿Lo vieron ahí? Esa frase, el que ocupa el lugar de, es la frase anticristo, el que toma el lugar de Cristo. Eso mismo es lo que está diciendo Juan Pablo II en ese libro que él escribió. Él está diciendo que ¿qué? Yo tomo el lugar de Cristo aquí en la tierra. Juan Pablo II también dice, no acudas a Dios para el perdón de los pecados, sino ¿qué cosa? Ven a mí. ¿Y quién es el único que perdona pecados? Dios. ¿Por qué es importante eso? Porque puede ser, vamos a suponer, que yo ofenda a José Luis, Dios no lo quiera. Que yo ofenda a José Luis un día, ¿verdad? Y yo después voy a donde José Luis y le digo, José Luis, perdóname por lo que yo hice. Y quizás José Luis no me perdona. Conociendo a José Luis, yo sé que me va a perdonar. Pero ¿me entienden? Quizás José Luis diga, no, yo no te voy a perdonar. Gracias a Dios que aunque Él no me perdona, adivina quién sí me perdona. Dios me perdona. ¿Están conmigo? Que aunque el hombre terrenal... ¿Cuál fue el chiste allá? Que no lo escuché. Número 7. Pensó y trató de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Eso lo vamos a tratar mañana en la noche. Ese es el tema, el ataque al trono de Dios, ¿verdad? Número 8. Le hizo guerra a los santos. Fueron entregados en sus manos hasta tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, que son 1260 años. ¿Están conmigo? ¿Cuál fue la fecha de inicio? Sencillo. El poder romano de Estado e Iglesia se hizo supremo en el cristianismo ¿en qué año?
538. Ahí fue que el papado, ¿qué cosa? Toma ambos poderes. Porque ya era un poder religioso en el Imperio Romano, pero ahora toma el poder político, que se supone que no hubiera tomado, porque no es el lugar de la iglesia, entrar en asuntos políticos. ¿Será que tenemos un problema hoy en día con la iglesia intrometiéndose en la política? Sí, es un problema serio. Lo vamos a ver cuando hablemos de la imagen de la bestia. Así que tomamos el año 538 después de Cristo y le añadimos ¿qué cosa? 1260 años. Y cuando sumes 538 al 1260, ¿qué nos da? El año 1798. Así que el 538 es el inicio de los 1260 años, cuando toma el poder político. Luego los 1260 años y llega al año 1798. Pregunta es, ¿qué ocurrió en el año 1700 o alrededor de la época del 1798? ¿Verdad? ¿Qué ocurrió? La Inquisición y las cruzadas durante este periodo de tiempo. Los historiadores calculan que más de 50 millones de personas murieron bajo la jurisdicción de los tribunales religiosos del Vaticano. ¿Están conmigo? Y lo sanguinario y lo asesino que era el Imperio Romano no cesó con la caída del Imperio Romano, sino que ahora pasó a las manos de la iglesia. Y la iglesia llevó a cabo el acto de violencia más grande jamás perpetuado en este mundo. Hablan de Stalin, ciertamente Stalin fue un asesino, creo que fueron 25 millones. Hablan de Pol Pot, hablan de Kim allá en el Corea del Norte, ciertamente. Pero ninguno, en ningún país, ningún tirano ha sido tan sanguinario como lo ha sido, lamentablemente se tiene que decir porque es la historia, como ha sido la Iglesia Católica en ese sentido. Ahora, es interesante que cuando se le pregunta a la iglesia sobre este periodo de tiempo, el tiempo de la Inquisición y las cruzadas, se le pregunta sobre todos esos asesinatos. De hecho, 50 millones es conservador. De algunos registros más liberales dicen que hasta 100 millones de personas murieron bajo la Inquisición. ¿Y qué es la Inquisición? Es fácil. Si usted vivía bajo la jurisdicción del poder de la iglesia durante ese periodo de tiempo en alguno de los territorios, tanto en Europa o sus colonias, si usted no se sometía completamente a lo que enseñaba la iglesia, a usted lo llevaban ¿a dónde? Lo llevaban a la Inquisición, y a la Inquisición, ¿qué hacían? Lo sentenciaban a muerte. Usted no pasaba por juicio. No había juicio con abogado defensor y presentación de evidencia y habeas corpus, nada de eso existía. Era usted iba y le decían, o se retracta o te vamos a matar y quemar vivo, ¿verdad? Y mucha gente se retractaron y fueron torturados, fueron echados en las cárceles, pero mucha gente murieron quemados vivos. Los quemaban vivos para dar ejemplo a las demás personas que estaban viendo. Usted más vale que se someta a lo que dice la Iglesia Católica o usted va a morir quemado. Y no solamente usted y toda su familia van a morir quemados vivos. Noten los registros que hay. Hay muchísimos registros. Todo esto está abiertamente registrado en los análogos y en la historia de los países en Europa. En España solamente 31.912 personas fueron ¿qué? Esta cita, esta es de la historia de la Inquisición en España. Esta cita es interesante porque nota la exactitud que ellos saben exactamente cuántas. Ahí no dice 30.000 personas aproximadamente. Ahí dice 31.912 personas. El registro es tan exacto que tienen cuenta de todo lo que hicieron y de cuánta gente torturaron y cuánta gente mataron. ¿Están conmigo? Todo esto está libre acceso abiertamente. La iglesia de Roma, dice otro historiador, la iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que jamás haya existido en la historia de la humanidad. No ha habido una institución más sanguinaria que la iglesia católica. Ahora, si se le pregunta, yo vi una entrevista hace un tiempo atrás donde un periodista le preguntó a un oficial del Vaticano y le preguntaron, oye, ven acá, ¿y cómo ustedes justifican lo que pasó durante el tiempo de la Inquisición, donde murieron millones de personas? Y este oficial del Vaticano dijo, no, nosotros nunca hemos matado a nadie, nunca le hemos puesto un solo dedo a nadie. Y técnicamente es verdad, el periodista pues no siguió porque no sabía, pero yo hubiera sido periodista y yo le digo, no, ustedes no mataron a nadie, quizás no. ¿Pero qué hacían? Utilizaban el Estado, a los poderes políticos para ejecutar la sentencia. La iglesia los sentenciaba a muerte
o a torturarlo. ¿Y qué hacían? Lo entregaban a los poderes políticos del Estado y ellos eran los que llevaban a cabo las torturas y las ejecuciones. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo lo que están diciendo? Entonces ellos se dicen, no, nosotros nunca hicimos nada. Ah, pero utilizaron ¿el qué? El poder político para llevar a cabo. Pregunta, ¿esto lo vimos durante el tiempo de Jesucristo, sí o no? ¿Quién condenó a Jesucristo? No fue Roma, porque Pilato se lavó las manos, dijo, este hombre no ha hecho nada malo, ¿verdad? Que lo condenó fue el Sanhedrín. Los líderes religiosos condenaron a Cristo y como no lo podían matar porque las leyes decían que no podían ejecutarlo, ¿qué hicieron? Se lo entregaron al poder político y el poder político ejecutó la sentencia de muerte. Lo mismo ocurrió durante la Inquisición. Nosotros no hicimos nada. Recibe una herida mortal de espada, lo que significa ¿qué? Que el poder le fue ¿qué? El poder civil le fue quitado. ¿Cuándo le fue quitado? Al final de los 1260 años. Por 1260 años básicamente hizo lo que quiso y prosperó. Pero cuando llegó el fin de los 1260 años, ¿qué ocurrió? ¿Qué suceso histórico ocurrió al final de los 1260 años? En la época esta época, hermanos y hermanas, Berthier llegó a Roma el 10 de febrero de 1798. Escúcheme bien, justo en el mismo año, esto es increíble, justo en el mismo año que terminan los 1260 años, en el mismo año, ¿qué ocurrió? Berthier llegó a Roma el 10 de febrero de 1798 y proclamó una república. La mitad de Europa pensó que se seguiría Napoleón y en lo que se refiere al Papa, el papado estaba muerto. ¿Qué pasó? La Revolución Francesa, luego surge Napoleón. ¿Y qué hizo Napoleón? Le quitó el poder político al papado. Le dijo, ya no más. La gente se cansó de los abusos de la iglesia, de la corrupción. La gente se levantó en contra del rey de Francia, de Luis, del rey de Francia. Lo pusieron en la guillotina, lo mataron. Y todos los sacerdotes que ellos podían aguantar. El problema fue que se fueron al otro extremo. Y culparon a la iglesia católica como la religión organizada. Cuando ellos lo que estaban enseñando era una religión distorsionada, un cristianismo distorsionado. Y de ahí surge el ateísmo y todos los demás enemigos de la iglesia o de la religión organizada surgen a base de este movimiento. Y ahí entonces fue que el papado, ¿qué cosa? Recibió ¿qué cosa? Su herida mortal. Interesante cómo lo dice este historiador. El papado estaba ¿qué? Muerto. ¿Muerto como qué? No como religioso, sino como fuerza ¿qué? Política. Le quitaron el poder civil para que no siguiera persiguiendo y matando y haciendo cuanto quiso. Pero la profecía que dice, familia, la herida mortal es ¿qué? Lo que significa que ¿qué cosa es? Que es cuando tenía la espada persiguió y obligó, impuso sus creencias. Le hago una pregunta. ¿Usted ve en la Biblia en alguna parte donde Jesucristo obliga a la gente a hacer lo que Él dice? En ninguna. Él que dice, miren, estos son los caminos. Usted escoge el camino que usted quiere. Este es el camino que yo le estoy diciendo y este va a ser el resultado. O este camino, Nunca usted ve que Jesucristo nunca obliga a nadie a seguirlo. ¿Están conmigo? Todo el que sigue es libre completamente de hacerlo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero la historia dice que la herida mortal será sanada, lo que significa que el papado, ¿qué cosa? Va a retomar el poder político. Vamos a ver el miércoles, cuando toquemos el tema de la imagen de la bestia, que la imagen de la bestia, como decía Apocalipsis 13 que leímos, es quien lo revive. En la imagen de la bestia, la segunda bestia de Apocalipsis, es quien le da el poder político nuevamente. ¿Y qué va a volver a hacer? Va a volver a perseguir nuevamente y tratar de ¿qué? De imponer su estilo de adoración sobre todas las poblaciones que están bajo su jurisdicción. La herida mortal es sanada. Noten lo que dice. El mundo pensó que en el 1798 era el final del poder político del papado, lo que la Biblia le llama la herida mortal. Pero en el 1929, el presidente de Italia, Mussolini, le devolvió al Vaticano su soberanía y su territorio. Así empezó su herida mortal a sanarse, pero todavía no está totalmente sanada hasta que ¿qué? Hasta que recupere el poder civil absolutamente nuevamente. ¿Están conmigo? Cuando tenga el poder completo, y Apocalipsis 17 dice que todos los reyes de la tierra le dan su poder. Eso es lo que dice Apocalipsis 17, eso lo vamos a estudiar el lunes en adelante. Noten aquí, nuevamente la página del Vaticano, ¿qué dicen?
el Estado de la Ciudad del Vaticano nació con el Tratado de Letrán, firmado entre la Santa Sede e Italia, ¿cuándo? El 11 de febrero de 1929. Así que en esta fecha, y esto está documentado en la historia, esto es del periódico San Francisco Chronicle, Mussolini y Gaspari, que era el Papa, firman histórico pacto romano. Y noten lo que dice: la incógnita romana se convirtió en algo del pasado y el Vaticano está en paz con Italia. Al poner sus autógrafos en este documento histórico, ¿qué dice? La herida ha sanado. Claro, la herida no ha sanado, ahí la herida comenzó a sanar, ¿verdad? Ahí fue como que le pusieron un poquito de medicinita para empezar a sanar la herida. Pero la herida no está completamente sanada. En ese momento fue que el Vaticano pudo decir, el papado pudo decir nuevamente, soy un rey soberano. Tengo mi territorio, aunque es pequeñito, es un pedacito de tierra así. Pero él dice, yo soy soberano. Y él es soberano dentro de Italia, dentro de Roma. Es un país completamente soberano, con sus propias leyes, su propio ejército, con su propio sistema monetario, con su propio sistema postal, todo independiente. De hecho, hace mucho tiempo que la Unión Europea ha estado tratando de regular el Vaticano y no han podido, porque ahí dentro del Vaticano, bueno, de eso vamos a hablar el lunes, hay una de corrupción y Apocalipsis 17 habla sobre eso también. Número 11, el nombre blasfemo tiene número de hombre y su número es 666. Noten esto, Apocalipsis 13, 18. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número ¿qué es? 666. Así que, ¿cómo vamos a encontrar el número 666? Es bien sencillo, hermanos y hermanas. Vamos a utilizar el mismo sistema romano, números romanos que ellos utilizan. ¿Por qué uso esto? Porque hay varias gente que yo he visto que toman el sistema numérico griego, el sistema numérico hebreo y usan otro sistema y aparecen y tú puedes buscar y salir con cualquier nombre. Pero si usamos el mismo sistema romano, vamos a ver cuán sencillo es identificar a la bestia. Noten lo que dice Juan Pablo II. No tengas miedo cuando la gente me llama el vicario de Cristo, cuando ellos me dicen Santo Padre o su santidad, o usar títulos similares a esto que parecen incluso hostiles a ¿qué? Juan Pablo II dice, mira, ustedes me pueden llamar vicario de Cristo, Santo Padre, su santidad. Y él dice, eso parece hostil al Evangelio. Pues miren lo que dice el Evangelio. Mateo 23, 29. No llames a nadie vuestro Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre y es el que está ¿dónde? Así que eso es una contradicción directamente de la palabra de Dios. No está hablando del Padre paternal, del Padre que biológico. ¿Están conmigo? Está hablando de Padre o cabeza espiritual. La Biblia dice, Cristo, no llames a nadie Padre espiritual. ¿Qué dice Juan Pablo? Me puedes llamar Santo Padre. Ahora, ahí está la frase vicario de Cristo nuevamente. ¿Están conmigo? Vamos a usar la frase vicario de Cristo porque es el título o el nombre oficial. Vicarios Filii Dei en latín, ¿verdad? Es el nombre oficial del papado. El título oficial del Papa es Vicario Filii Dei en latín. Se me quedó el acento, disculpen. Traducido al español es vicario del Hijo de Dios, indicando que el Papa tiene el poder y la autoridad de Cristo en la tierra, por eso se le llama el anticristo. Ahora, si recuerdan los valores numéricos en latín, la I vale 1, la V, la U vale 5, la L vale 50, la C vale 100 y la D vale 500. Si usted no se acuerda fue porque se quedó dormido en clase o no le gustaban los números romanos. ¿Está bien? Vamos a ver, sencillo, vicario Filii Dei. La V, 5. La I, 1. La C, 100. La A no tiene valor, la R no tiene valor, la I tiene 1, la O no tiene valor, la U vale 5, la S no tiene valor. 5 más 1 es 6, 5 más 1 es 6 son 12, 12 más 100 son 112. Fili, que es hijo en latín y en portugués, ¿verdad? Filio. Fili, F, no tiene valor. I, 1. L, 50. I, 1, I, 1. 1 más 1 es 3, más 50 es 53. Y Dei, que es Dios en latín, la D vale 500, la E no tiene valor, la I tiene valor numérico de 1. 500 más 1 es 501. Dice que la bestia tiene un nombre y el nombre tiene un número. ¿Y cuál es el número? 666. Cuando sumamos los tres, vicario Filii Dei, 112 más 53 más 501, 2 más 3 más 1, 6. 1 más 5, 6. 1 más 5, 6. El nombre de la bestia tiene un número asociado a él. ¿Y el número cuál es? Vicario Filii Dei, y es 666. Amén.
increíble. Y solamente estamos tocando algunos temas. Y quizás, mire, yo le digo, porque alguna gente dirá, pues es una casualidad. Puede ser. Si tú quieres agarrar esto como una casualidad, agárrala. ¿Y qué vas a hacer con los otros 64 características? ¿Cómo vas a explicar esas casualidades? Por eso la evidencia es tan abundante. Para que nadie diga, nada, pero esto a ti, para torcer la evidencia como quiere. Es que la evidencia es clara, concisa y precisa y contundentemente. Si esto fuera un tribunal, esto es un caso ganado fácilmente con la abundante cantidad de evidencia representada aquí. Y la última, que fue la que dije que quería enfocarme, echa por tierra o pisotea el santuario. ¿Y pisotea qué cosa? El plan de salvación. Recuerden que decía Daniel 8, 11 y 12, y por el cuerno pequeño fue quitado el continuo sacrificio, el santuario fue echado por tierra. Apocalipsis 13, 6 dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y ¿qué más? De su tabernáculo. ¿Están listos? Vamos a empezar con el primer mueble. ¿Cuál es el primer mueble del santuario? El altar de sacrificio. Pregunta, ¿qué representa el altar de sacrificio? La muerte de Cristo, donde Cristo, ¿qué cosa? Dio su vida por nosotros, derramó su sangre para que nosotros pudiéramos, ¿qué cosa? Recibir el perdón. ¿Cuántos dicen amén? Y empezar el nuevo camino de regreso al Padre. Noten lo que dice Juan 23, el Papa Juan 23. En este redil de Jesucristo nadie puede entrar a menos que sea dirigido por el soberano pontífice, y solo si se unen a él pueden los hombres salvarse. Pregunta, ¿está pisoteando el camino de la salvación, sí o no? Está diciendo que tenemos que nosotros someternos al papado, y solamente sometidos al papado es que el ser humano se salva. Bueno, vamos a mirar otra cosa. Aquí está en el servicio lo que se conoce en la misa, que se llama la transubstanciación, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Transubstanciación. La transubstanciación, hermanos y hermanas, es cuando el sacerdote toma la hostia y reza sobre la hostia y reza sobre el vino y dice que ellos creen y ellos enseñan, la liturgia católica enseña que se convierten literalmente en la hostia en la carne de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. No como nosotros entendemos que es una representación, un símbolo, ¿verdad? Ellos dicen que literalmente, por eso se llama misa. La palabra misa viene del latín, que significa ¿qué? Sacrificio. Por eso lo que significa misa es que cada día están sacrificando a Cristo sobre el altar. Y por eso le llaman altar. Christmas. La misa de Cristo es el sacrificio de Cristo. Esto es lo que dice, lo que representa. Noten, Revista Católica. Cuando el sacerdote pronuncia las tremendas palabras de consagración, él alcanza hasta el cielo, hace que Jesús descienda de su trono y lo coloca sobre el altar para ser ofrecido de nuevo como la víctima por los pecados del hombre. Este es un poder mayor que el de monarcas y potentados, es mayor que el poder de los santos y los ángeles, es mayor que el poder de los serafines y querubines. Eso es lo que ellos dicen, que el sacerdote tiene poder. En efecto, es mayor aún que el poder de la Virgen María, pues mientras que la bendita Virgen fue la agente humana por medio de la cual Cristo se encarnó una sola vez, el sacerdote hace que Cristo descienda del cielo y lo encarna sobre el altar como víctima eterna por los pecados del hombre, y no una vez, sino miles de veces al día. El sacerdote habla y Cristo, el Dios eterno y omnipotente, inclina su cabeza en obediencia humilde al mandato del sacerdote. Eso es lo que ellos enseñan, porque esto ocurre todos los días, en todas partes del mundo, ocurre miles de veces al día este asunto. ¿Están conmigo? Esto es lo que ellos enseñan, y ahí estamos viendo nuevamente como que la Biblia dice que un solo sacrificio, ¿qué cosa? Cubrió los pecados de toda la humanidad. Amén. No hay necesidad con todo eso de seguir pisoteando y haciendo en ese sentido. Eso solamente es un ejemplo. Otro ejemplo de eso también es que el vino, ¿verdad? Ellos toman vino fermentado. Y si la sangre, el vino representa la sangre, la fermentación, ¿qué es? Es corrupción. Entonces ellos están tomando algo que se supone que sea una representación sagrada y le están dando ¿qué cosa? Lo están utilizando como algo corrupto. Y por eso, si usted fue católico, si usted conoce, a veces especialmente cuando viene la Semana Santa o que el sacerdote está dando misa desde las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 10, cuando llega el mediodía, cuando llega la tarde, ya el sacerdote está
Y hay muchísimos testimonios de gente que han dicho, yo creo que el sacerdote está borracho, ¿verdad? Porque está bebiendo vino todo el tiempo y es fermentado. Y entonces eso es normal, ¿verdad? En cuanto a eso. Noten el segundo mueble. ¿Cuál es el segundo mueble? El lavacro. El lavacro, ¿qué representa el lavacro? Lo estudiamos ayer, ¿representa qué cosa? El bautismo. Pregunta, ¿han pisoteado el lavacro? Esa ceremonia tan linda y preciosa que representa nuestra unión al Señor Jesucristo. Claro que sí. ¿El bautismo cambió con la iglesia primitiva en la Biblia? En ninguna parte. Ayer les mostré una iglesia, es la iglesia de Éfeso, que tenía el bautisterio porque eso era lo que la iglesia practicaba. Pero ¿cómo fue que cambió el asunto? Cuando empezaron a hacer ¿qué? Aspersión. Empezaron a echarle agüita en la cabeza a los bebés. Y usted se pregunta, ¿y por qué ellos hacen eso? Le voy a explicar ya mismo por qué hacen eso en cuanto a los niños. Pero esto es como pisotearon esa ceremonia, porque recuerden que la Biblia dice que los bebés, ¿qué se hacen con los bebés se presentan, se dedican en la iglesia. Los bebés no pueden creer, los bebés no pueden tomar la decisión, tienen que tomar la decisión ellos. Noten, próximo mueble es, ¿qué cosa? La mesa de los panes de la presencia. Y los panes representan ¿qué cosa? La palabra de Dios. Este, hermanos y hermanas, se llama William Tyndale. Él es el que tradujo la Biblia al inglés, de donde sale la Biblia que se conoce como el King James Version, el New King James Version. Este señor fue el que lo tradujo. ¿Y sabe lo que hizo la Iglesia Católica con él? Porque él tradujo la Biblia al inglés. Lo quemaron vivo en el siglo XVI. Y no solamente a él, cualquiera que tuviera, él tradujo la Biblia al inglés para poner la Biblia en el idioma local. Pero cualquier persona que tuviera, aunque fuera una página, un escrito, un versículo, eso te podía costar la vida fácilmente. ¿Por qué? Por eso se llama la Edad Oscura, the Dark Ages. Porque la Biblia estaba escondida para la gente común, la gente no sabía lo que la Biblia decía. ¿Y a quién usted cree que le convenía eso? A ellos, porque una vez que la Biblia entró en manos de los protestantes, de Hus y de Wycliffe y de Martín Lutero, y empezaron a leer la Biblia por ellos mismos, se dieron cuenta que, ve acá, y todo esto no es lo que están enseñando y lo que están predicando. ¿De dónde sale todo esto? Era una distorsión completamente de la palabra de Dios, y por eso la Reforma Protestante se levantó. Tyndale fue una de las víctimas, pero su sangre no fue en vano, porque ahora la Biblia en inglés que más se utiliza es la New King James o la King James. Es la Biblia que más se utiliza. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que William Tyndale lo vamos a ver en el reino de los cielos, porque dio su vida por eso. Noten lo que dice la doctrina definida por el Concilio de Trent. Esto es en el siglo XVI, la Reforma Protestante. La tradición no las escrituras, es la roca sobre el cual la iglesia de Jesucristo está ¿qué? Está fundada. Eso es doctrina oficial de la Iglesia Católica. Ellos no creen que la roca, el fundamento, es la palabra de Dios. Ellos creen que es ¿qué? La tradición católica. Y les expliqué a ustedes, y lo van a ver una foto ya mismo, cuando el Papa se sienta en su trono y él habla, dice, según la Iglesia Católica, que eso es como si fuera el Dios mismo hablando. Y eso puede contrarrestar o contradecir lo que dice aquí, pero tiene autoridad sobre la Biblia. ¿Saben cuál es el problema? Que cuando usted se pone a estudiar la tradición católica se contradice constantemente. Porque un papa viene y dice una cosa, y viene otro papa y dice otra cosa, y viene otro papa y dice otra cosa, y están constantemente contradiciéndose. Sobre todo contradicen la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Gracias a Dios que tenemos la Constitución aquí, no tenemos que ir y tratar de leer todo eso. Usted con leer aquí, usted puede identificar claramente cuál es la mentira y cuál es la distorsión. ¿Cuántos dicen amén? No me malentienda, por favor, las tradiciones no son malas, ¿ok? Hay tradiciones muy bonitas en nuestra familia, en nuestra cultura. Hay tradiciones, por ejemplo, Thanksgiving, eso es una tradición en Estados Unidos. No tiene ninguna raíces paganas, es una tradición donde la gente se une a celebrar y recordar lo que ocurrió. ¿Están conmigo? El problema es cuando una tradición contradice la palabra de Dios. Ahí es donde ocurre y se levanta el problema. Porque entonces nuestra fidelidad no es a la tradición humana, sino es a ¿qué? Es a la palabra de Dios. Noten Pablo menciona que tuvo este mismo problema antes de convertirse en cristiano. Dice, porque ya han oído ustedes hablar del cual era mi conducta antes, cuando ¿qué hacía Pablo? Perseguía y asolaba sobremanera a la iglesia de Dios. Y noten lo que dice Pablo. Y yo era mucho más celoso que ¿qué? Que las tradiciones de mis padres. Pablo ponía por encima de la palabra de Dios, ¿qué cosa? Las tradiciones de los fariseos.
que eran contrarias a la palabra de Dios en muchas ocasiones y en muchas cosas. ¿Están conmigo hasta ahora? Ya vamos terminando. La número 4, ¿el altar de qué? El altar de incienso, ¿verdad? ¿Que representa qué cosa? Las oraciones de los santos que van al reino de los cielos. Pregunta, ¿han pisoteado ese camino también? ¿Sí? ¿Qué dicen? Ahora todos los días hay un santo y usted tiene que, puede orarle a cualquier santo que usted quiera, ¿verdad? Hay, qué sé yo, 1500 Marías. María de la Guadalupe, María de la otra, María de lo otro, entre todos los santos que ellos profesan, y ahí se ponen ellos y se inclinan y se postran ante estos santos y dicen que es, usted le ora al santo y el santo que hace le lleva el mensaje a Dios, especialmente el sacerdote. Noten lo que dijo Juan Pablo II, este es Francisco en el año 2015. Francis cerró su audiencia orando que María, la Madre de Dios y también nuestra Madre, intercede por nosotros, por lo que en este año santo podamos experimentar la misericordia de Dios y manifestarlo a los demás. ¿Qué dicen ellos? Usted le ora a María, ¿verdad? Usted le ora a María y María, entonces, ¿qué hace? Intercede por nosotros. Pregunta, ¿eso es lo que enseña la Biblia? Noten, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Hay un solo Dios y un solo ¿qué? Un solo intercesor entre Dios y los hombres, que es ¿quién? Jesucristo. El santuario incluso enseña que el único que podía entrar a interceder por el pueblo en el santuario era ¿quién? El sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote representa ¿a quién? A Cristo. La Biblia es clarísima, hermanos y hermanas. Más nadie puede interceder por la iglesia más que Cristo Jesús. ¿Están conmigo? No me malentienda. María, Dios la bendiga, tremenda mujer. Imagínate ser llamado para tú criar al Salvador del mundo. Una mujer santa y de primera categoría. ¿Cuántos dicen amén? Pero de ahí a hacer lo que están haciendo ellos, al adorarla y venerarla, que de hecho eso no siquiera es un cuadro, porque eso no se hacía en la iglesia primitiva. Eso viene del paganismo, de eso vamos a hablar más adelante. Esa es Ishatar y ese es Tamuz, que son dioses paganos que adoraban en el Imperio Romano, y luego que el Imperio Romano cayó y el cristianismo se unió el paganismo con el cristianismo, y por eso las figuras de que si San Pedro era Zeus y todo eso. Eso es paganismo puro que entró dentro de la iglesia. Próximo mueble, el candelero. Se me quedó la cita, todavía la estoy buscando, tengo una cita por ahí, donde dice que la iglesia dice, el candelero representa la santificación, donde el carácter de Cristo se reproduce en nosotros. Eso lo estudiamos ayer. La iglesia dice que la manera como alguien se santifica es por medio de los sacramentos de la iglesia. Así es que viene la santificación. En otras palabras, en la aspersión, primera comunión, confirmación, matrimonio. La iglesia enseña que tú tienes que cumplir con los sacramentos para santificarte, ¿verdad? Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Y la número 7, ¿cuál es? Pero ¿qué pasó antes de llegar al arca? Hay un velo. El velo está ahí. Y el velo, ¿quién recuerda qué representa el velo? La carne de Cristo. Recuerden que la sangre caía sobre el velo. ¿Y qué ocurría? Que el velo o la carne de Cristo fue rota. ¿Para qué? Para quitar la separación. Ahora, ¿qué cosa? Hay un libre acceso a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La carne de Cristo. Le hago una pregunta. ¿Cristo era como nosotros o no era como nosotros? ¿Cuánto era como nosotros? Primera de Juan capítulo 4 versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido ¿en qué? En la carne es de Dios. Pero todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios, y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo. Ahora, a mí por muchísimos años, esta es una de las 64 características, a mí por muchos años yo decía, pero ven acá, la Iglesia Católica dice que Cristo vino como ser humano. La Iglesia Católica nunca ha negado que Cristo vino como un ser humano.
pero eso no es lo que se está refiriendo ahí con la frase carne. La frase carne es la frase griega sarx, que significa la naturaleza caída. ¿Por qué le digo esto? Porque la Iglesia Católica tiene una doctrina que se llama la Inmaculada Concepción. ¿La han escuchado? La Inmaculada Concepción básicamente lo que dice es que Cristo no pudo haber tenido la naturaleza humana después de la caída, sino que tuvo la naturaleza humana de Adán antes de la caída. ¿Por qué razón? Porque según la Iglesia Católica, y vamos a leerlo ahora, está lo que se enseña como el pecado original. Y el pecado original enseña que el ser humano nace pecador. Y si naces pecador, naces ¿qué? Condenado. Entonces, la iglesia para decir, bueno, no podemos nacer como pecadores, porque entonces Cristo no pudo nacer con nuestra naturaleza, significa que Cristo tuvo que nacer ¿con qué? Con una naturaleza diferente a la nuestra. Y si nace con una naturaleza diferente a la tuya y la mía, la pregunta es, ¿de dónde sacó esa naturaleza? Si todos son hijos de Adán y Eva. Entonces, ¿qué dicen? Pues la Virgen María, ¿qué cosa? La Virgen María tampoco nació con nuestra naturaleza. Ella nació con una naturaleza santa y sin contaminación. ¿Y cuál es la pregunta que surge de ahí? ¿Y de dónde sacó ella esa naturaleza perfecta? Porque ella también nació de un hombre y de una mujer. ¿Están conmigo? Ahora, no me malentienda, hay una diferencia entre Jesucristo y nosotros, pero no es la naturaleza. Les voy a explicar ya mismo lo que es la diferencia. Noten, hermanos y hermanas, la enseñanza católica dice que Cristo no vino con nuestra naturaleza después de la caída. Dice que Él vino con nuestra naturaleza antes de la caída, porque si hubiera nacido con nuestra naturaleza, entonces nace pecador. Y Cristo no puede nacer pecador. Pero le hago una pregunta. ¿El ser humano nace pecador o nace con naturaleza caída, que son dos cosas muy diferentes? Noten, el fundamento y la base y la fuente de todas las apostasías y distorsiones y perversiones existentes del Evangelio, ¿saben cuál es? El pecado original. Aquí le voy a dar una cita de Agustín ya mismo. La doctrina del pecado original que enseña la Iglesia Católica sostiene que todo ser humano nace pecador desde la caída de Adán. Incluso un bebé recién nacido que no ha hecho nada en absoluto, nace pecador y condenado. ¿Están conmigo? Eso es lo que enseña la iglesia. Le hago una pregunta, ¿nosotros nacemos condenados? Ya aprendimos que la Biblia no enseña eso en ninguna parte, que el ser humano nace condenado. Noten, este es Agustín de Hipona. Él es lo que podría decir el padre de la teología católica. Conocido como San Agustín, fue un teólogo, filósofo y obispo de Hippo Regus en Numidia, al norte de África romano. Sus escritos influyeron en el desarrollo de la filosofía occidental y el cristianismo occidental, y es visto como uno de los padres de la Iglesia Católica. Y él no solamente es considerado el padre de la teología católica, sino muchos reformadores también. Y todavía hoy en día muchos que no son católicos consideran a Agustín Hipona como uno de los grandes padres de la teología. Pero noten que dice que no solamente sobre el cristianismo occidental, sino también sobre ¿qué? La filosofía. Porque él une la teología con la filosofía. Y pregunta, ¿eso trae problemas, sí o no? Porque la filosofía está basada en lo que dijo Platón, lo que dijo Aristóteles, que eran filósofos griegos. Sócrates y todos estos grandes filósofos, pregunta, ¿ellos seguían la palabra de Dios? Noten lo que dijo Agustín de Hipona. Este es el libro sobre diversas cuestiones y Simpliciano. Si pues todos los hombres que según sentencia del apóstol mueren en Adán, de quien ha pasado el pecado original ¿a qué? A todo el género humano, forman cierta masa de pecado que tiene con la divina y suprema justicia, ¿qué cosa? Una deuda penal. Como ellos creen que el ser humano nace pecador, por ende el ser humano tiene que nacer ¿cómo? Condenado, porque la paga del pecado ¿qué es? Es la muerte. ¿Están conmigo? La muerte eterna. Entonces, según la teología católica, que inició con Agustín, pero, o sea, que se oficializó, porque verdaderamente esta creencia viene de la filosofía griega. Él dice que nosotros nacemos en pecado original y nacemos ya endeudados
con la sentencia de muerte. Noten cómo sigue diciendo en el libro de los méritos y perdón de los pecados. Así como de Adán hombre han salido hombres, así también de Adán pecador, ¿cómo salimos? Esclavos de la muerte y condenados. Salió una raza de pecadores, de esclavos de la muerte. ¿Y qué cosa? Condenados. Eso es lo que enseñan ellos. Ahora, por si alguien no estaba aquí, vayan y abran su Biblia, por favor, a Juan capítulo 3, para ver si nosotros nacemos condenados. Uno, y después vamos a contestar la pregunta, ¿qué es el pecado? ¿Están conmigo? Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, ciertamente como hemos hablado, pregunta, ¿nacemos nosotros con naturaleza caída, sí o no? Sí. ¿Y qué implica nacer con naturaleza caída? Ya lo estudiamos, la Biblia enseña en el libro de Romanos que el ser humano nace ¿con qué? Con unas tendencias y unas inclinaciones, ¿verdad? A base de lo que hemos heredado y también a base de lo que hemos cultivado o desarrollado en nuestra vida. Hay unas inclinaciones en las cuales nosotros no podemos resistir por nuestra propia fuerza, y eso es lo que nos lleva a pecar. ¿Están conmigo? El pecado, vamos a ver, que es cuando el ser humano, ¿qué hace? Se somete a las inclinaciones y a las tentaciones. Ahí es cuando el ser humano decide someterse, que entonces nace el pecado por el cual el ser humano es condenado. Juan capítulo 3, ¿cuántos están ahí? Noten lo que dice el versículo número 16. Juan 3, 16, ¿están ahí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo ¿para qué? Para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo. El ser humano no nace condenado, hermanos y hermanas. Eso es una creencia en donde Dios está ahí esperando que tú aceptes al Señor, porque si no, el Señor te va a aplastar como una cucaracha, ¿verdad? Y el ser humano nace psicológicamente con ese pensamiento de que ya Dios está en enemistad contra el ser humano. En la Biblia no enseña que Dios está en enemistad con nosotros. La Biblia enseña que nosotros estamos en enemistad contra Dios. Dios no está en enemistad contra nosotros, Dios está enamorado de nosotros. Noten lo que sigue diciendo. El que en Él cree, ¿qué cosa? ¿Cuántos dicen amén? Pero el que no cree, ¿qué cosa? Ya ha sido condenado. ¿Cuándo es que el ser humano se condena? Cuando rechaza y no quiere creer en Cristo. Ahí es que el ser humano se condena, cuando rechaza la palabra de Dios. Sigamos leyendo el próximo versículo. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran. ¿Cuándo es que viene la condenación, hermanos y hermanas? Cuando tú rechazas la salvación. Ahora, dice Tito capítulo 2 versículo 11 que la salvación, la gracia de Dios ha sido manifestada a toda la humanidad. ¿Están conmigo? La condenación sobre el ser humano cae cuando ¿qué? Cuando conoce y cuando rechaza. ¿Están conmigo? Esa es la condenación. El ser humano no nace condenado. Eso es teología católica. Eso es el pecado original. Ahora, ¿qué es el pecado? ¿Nacemos como pecadores o nos hacemos pecadores cuando nos sometemos? Vamos a dejar que dice la palabra de Dios. Vayan conmigo a Juan capítulo 9. Primero le quiero mostrar quién creía en que el ser humano nacía como pecado. La teología del pecado original ciertamente no comenzó con Agustín. Quiero que sepan. Les voy a enseñar quién fue en la Biblia el que dijo y profesó que el ser humano nace pecador. ¿Están en Juan capítulo 9? ¿Están en Juan capítulo 9? Aquí está la historia de Jesús sana, ¿qué cosa? ¿Un ciego de qué? Un ciego de nacimiento. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? El muchacho está ciego de nacimiento. ¿Y qué ocurre? ¿Qué hace Jesús? Jesús va y lo sana, ¿verdad? Pregunta, ¿él le pidió a Jesús que lo sanara? Él no le pidió nada. Jesús lo sanó porque eso es una representación de Jesús que nos sana a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y viene por nosotros. Noten lo que dice cuando él va a los fariseos. Noten lo que dice en el versículo número 13.
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido qué cosa. ¿Cómo fue que había recibido la vista? Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos, de los hombres, ese hombre no precede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Había disensión entre ellos, había un debate en cuanto a qué. En cuanto al asunto de que si Cristo lo sanaba, que si era un pecador o no un pecador. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, este es vuestro hijo, el que vosotros dice que nació ciego. ¿Cómo pues ve? Sus padres se quedaron callados porque sabían que si hablaban mal los iban a echar, ¿verdad que sí? Noten lo que dice el versículo número 22. Estos dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera ¿qué cosa? Expulsado de la sinagoga, y por esto dijeron su padre, edad tiene, pregúntale a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, de gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Dice, entonces respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya te lo dije y no habéis querido oír, porque los que quieren oír ¿por qué lo quieres oír otra vez? ¿Quieres también vosotros hacerse sus discípulos? Y le injuraron diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que nosotros no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguien abriese los ojos a uno que nació ciego. Y si éste no viniera de Dios, nada podía haber hecho. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. ¿Están conmigo? Y nos enseña a nosotros. ¿Quiénes enseñaban que el ser humano nacía en pecado? Los fariseos. Porque ellos decían, los enfermos, los pobres, los abandonados, ustedes nacen en pecado. Esa creencia de creer que el ser humano nace en pecado, condenado, ¿viene de dónde? De los fariseos. Pregunta, ¿nacemos en pecado? Vayan conmigo al libro de Santiago. Vamos a dejar que la Biblia lo explique para que no digan que yo lo estoy diciendo. Santiago capítulo 1. Aquí va a explicar qué es el pecado. Ahora, la Biblia habla de pecados de ignorancia, ciertamente, pero el ser humano no es culpable por pecados de ignorancia porque es, ¿qué? Es ignorancia. El pecado de rebelión ya es otra cosa, por el cual sí nosotros nos hacemos culpables. Y noten lo que dice Santiago capítulo 1. ¿Cuántos están ahí? Noten lo que dice en el versículo número 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su ¿qué? De su propia concupiscencia, ¿qué cosa es? ¿Qué es la concupiscencia? La naturaleza caída. ¿Están conmigo? Lo que hemos heredado, las tendencias o inclinaciones que hemos heredado de nuestros padres y también que hemos desarrollado, cultivado en esta vida. Noten, entonces la concupiscencia después que a qué, o después que qué, que se ha sometido a la tentación. La tentación viene y ¿qué tú haces? Tú puedes someterte a ella o tú puedes decirle, Señor, ayúdame, por favor. ¿Están conmigo? Porque el mismo versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Amén. Noten lo que dice. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿qué cosa? Da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz ¿a qué? ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Qué es el pecado entonces por el cual el ser humano es culpable? Es cuando el ser humano ¿qué? Decide someterse a la tentación de las concupiscencias. Cuando el ser humano decide, entonces es que cae
lo que se llama la culpa, cuando el ser humano dice, yo quiero seguir en ese camino. Les voy a dar un ejemplo. Estoy aquí presentando el tema, vamos a suponer que al frente de la iglesia pasa una mujer vestida semidesnuda, como es muy común hoy en día, ¿verdad que sí? Yo puedo hacer una de dos cosas cuando yo veo a esa mujer parada frente a la iglesia, que está mostrando sus atributos físicos. Ahí llegó, ¿qué cosa? La tentación, ¿verdad? Y yo puedo decir, se ve bien, déjame ir a investigar, quiero saber un poquito más. ¿Están conmigo? ¿Qué estoy haciendo ante la tentación? Estoy sometiendo la tentación. ¿Están conmigo? Estoy cediendo ante la tentación. Me estoy dando a la tentación. Y eso, ¿qué cosa? Ahí es que el pecado. Cuando cedes ante esa provocación que cae sobre nuestra naturaleza caída. Pero aquí dice que eso es pecado. ¿Están conmigo? O veo a la mujer y soy tentado y puedo decir que, Señor, limpia y purifica este pensamiento, Señor. Yo no quiero ceder ante la tentación. Y usted empieza a pedirle y orarle al Señor, empieza a cantar un himno, date una ducha fría, haz lo que tengas que hacer para que ese pensamiento se te vaya a la cabeza. ¿Están conmigo? Según la Biblia, el pecado es cuando ¿qué? Cuando te sometes a la tentación. Y usted preguntará, pero los pecados involuntarios, ¿verdad? Ciertamente, Romanos capítulo 7, ¿qué dice Pablo? Yo no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Y lo que no quiero hacer, ¿qué dice? Es lo que hago. Le hago una pregunta. ¿Pablo está hablando de estar en rebelión a Dios? No. Él está diciendo, yo quiero vivir conforme a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Pero no veo cómo puedo porque tengo este pecado, ¿verdad? Esta lucha que me está jalando hacia el pecado cuando yo quiero vivir en la santidad de Dios. ¿Me están entendiendo, familia? Y después, en esa lucha terrible que todo el mundo sabe lo que es, ¿qué dice él? Ya entendí. La victoria está en Cristo Jesús. Amén. Aprendiendo a vivir por fe. Vamos a hablar de eso más adelante. Le voy a dar un versículo más. Santiago capítulo 4. Vayan conmigo ahí, por favor. Ahí mismo, Santiago capítulo 4. Noten lo que dice el versículo número 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa? Le es pecado. ¿Cuándo es que el ser humano es imputado pecado? Cuando sabe qué es lo bueno. O igualmente sabe qué es lo malo y se somete a él. ¿Están conmigo? Eso es lo que enseña. Pregunta, ¿Cristo tenía o no tenía nuestras mismas luchas y nuestras mismas debilidades? Vayan conmigo a Hebreos capítulo 4, por si usted no lo sabía. Le puedo dar muchísimos versículos. Romanos capítulo 8 dice que Padre enviando a su Hijo en semejanza de naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Si el pecado es nacer, entonces propiamente Cristo no podía haber nacido con nuestra naturaleza. ¿Están conmigo? Pero si el pecado es el resultado de usted someterse a la naturaleza caída, entonces no hay ningún problema con decir que Cristo sí vino con nuestra naturaleza, con nuestras tendencias heredadas. Pero ¿qué cosa? Cristo nunca se sometió a ellas. Amén. Cristo siempre se mantuvo del lado de la santidad y siempre decidió por la santidad de Dios. Hebreos capítulo 4, ¿cuántos están ahí? Qué bueno que llegaron porque yo por estar hablando no llegué. Hebreos capítulo 4, noten lo que dice el versículo número 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, que no pueda simpatizar, que no pueda contender nuestras debilidades. Amén. Cristo entendió lo que era vivir en esta naturaleza caída. Cristo lo entendió. Y noten lo que dice, sino que ¿qué? Que fue tentado en algunas cosas, en todo según nuestra semejanza, pero sin... ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cristo nunca, hermanos y hermanas, se sometió a las inclinaciones o al empuje de la naturaleza caída, sino que siempre hizo ¿qué? Siempre dependió totalmente, constantemente y consistentemente del poder del Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero qué enseña el pecado original?
que nacemos como esclavos, condenados y en cuanto a eso. Catecismo Católico enseña lo mismo, la parte de abajo, el pecado original es llamado pecado de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido, es un estado y ¿qué cosa? Y no es un acto. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ciertamente voy a aclarar que tenemos naturaleza caída que tiene estas inclinaciones, que tiene estas tendencias. ¿Están conmigo? Pero eso no es pecado. Pecado es cuando tú te sometes ante ella y cuando tú permites que eso ocurra. La Biblia dice que ahí es que el pecado entonces imputado. ¿Me están entendiendo la diferencia? Porque si Cristo no vino con nuestra naturaleza, entonces ¿cómo puede ser Hebreos 4:14 que dice que se compadece, simpatiza y tuvo nuestra lucha? ¿Cómo me puede ayudar a mí por mis luchas si Él no sabe lo que es luchar conmigo? ¿Están conmigo? Martín Lutero lo mismo, no voy a hablar voy a hablar un poquito más de ellos más adelante. ¿Están conmigo? Y ahora entienden por qué bautizan bebés. ¿Por qué bautizan bebés? ¿O por qué aspersión al bebé? Porque si naces como un pecador y naces condenado, ¿qué dicen ellos? Si no te bautizas te pierdes. Entonces empezaron a bautizar bebés, ¿para qué? Para empezar a controlar desde el mismo principio el asunto. Y tomaron y decían, si tú no bautizas a tu bebé cuando nace, se va a ir al infierno si se muere. Y la muerte de los infantes era una cosa muy común en esta época, ¿verdad? La mortandad de los niños. Entonces los padres, ¿qué hacían? Desesperados se sometían. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Escuche bien, si nosotros nacemos como pecadores, ¿de quién es la culpa? De Dios. Porque Dios me hizo así. Entonces, no es justo que Dios me condene, porque si Él me hizo así, la culpa es de Dios. Y Dios es un tirano que me va a condenar. Pero si nos dejamos llevar por lo que dice la Biblia, que el pecado con el cual somos culpables es una decisión, le hago una pregunta: ¿de quién cae la responsabilidad? Nuestra. ¿Están conmigo? Es que así me hizo Dios. Eso es lo que dicen hoy en día. Es que así yo soy. El Señor me hizo, eso es uno de los argumentos del grupo LGBTQTR245, ¿verdad? Es que así me hizo Dios. ¿Y saben lo que yo les digo cuando me dicen eso? Yo sé, y por eso tienes que nacer de nuevo. ¿Están conmigo? Tienes que nacer de nuevo. No porque Dios te hizo así, sino ¿por qué? Porque nosotros, hermanos y hermanas, nacemos ¿con qué? Con estas tendencias, esta mente carnal, y Dios tiene que transformar esa mente. El pecado cae, responsabilidad ¿sobre quién? Aunque Cristo cayó y tomó nuestra responsabilidad por el pecado. Pero Él nos enseña que como yo vencí, ¿ustedes qué? ¿Será que podemos vencer como Cristo, sí o no? ¿Qué ustedes creen? Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Con esto vamos a ir terminando ya. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Le puedo enviar mucha más información sobre esto. Le digo esto, que esto es un asunto sumamente importante en donde el ser humano no quiere tomar responsabilidad por sus acciones. Apocalipsis capítulo 3, ¿cuántos están ahí? Noten lo que dice el versículo número 21. Dice Cristo: al que venciere, le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como que, como yo he vencido. ¿Qué está diciendo él? Yo vencí en la carne. ¿Y qué está diciendo? Y tú también puedes vencer en la carne. ¿Amén? ¿Cómo puedes vencer? De la misma manera que yo. ¿Y cómo Cristo venció? Sometido constantemente, consistentemente, continuamente y completamente al Padre. Permaneciendo en el Padre fue que Cristo, cuando vino la tentación, obtuvo la victoria siempre. Nunca dependió de la carne, de la mente, del poder humano. Siempre dependió ¿de qué? Del Padre. Cuando nosotros aprendemos a depender de Cristo, de la misma manera que Él aprendió a depender del Padre, nosotros veremos la misma victoria de Jesucristo. ¿Están conmigo o no están conmigo? De eso vamos a hablar más adelante cuando tocamos el tema de la marca de la bestia. Número 7, ¿qué tenemos para terminar? El arca del pacto, que representa ¿qué cosa? El trono de Dios. ¿Qué está dentro del trono de Dios? La ley de Dios. Mañana el tema se titula el anticristo ataca el trono de Dios. ¿Y qué representa el trono, el arca del pacto, perdón? El trono de Dios, donde Dios moraba ¿entre qué?
en medio de los dos, ¿qué? De los dos querubines. Aquí está el trono del Papa. Este es el trono oficial. ¿Y qué tenemos ahí? Dos querubines. Ustedes se creen que esa gente no sabe lo que está haciendo. Esa gente sabe exactamente lo que está haciendo. No son tontos. Y los otros cuatro para mí son los cuatro seres vivientes de Apocalipsis capítulo 4 y 5. Porque, ¿verdad? Ahí están los cuatro seres vivientes y los dos querubines, hermanos y hermanas. Noten qué clarito. ¿Qué está diciendo él? Yo estoy sentado entre medio de los querubines. ¿Qué está diciendo? Yo soy Dios. Yo soy el que juzgo. Yo soy el que decido. Yo soy el que tomo las decisiones en esta tierra. Y todos ustedes se tienen que someter a lo que yo digo. Incluso no solamente Él es Dios, pero esto también lo tomé cuando estuve una vez en Guatemala y vi esta imagen. Ahí está el arca, ahí están los dos querubines. ¿Y quién es esa que se supone que dicen que está ahí? La Virgen María. Dicen que la Virgen María, ¿saben por qué dicen que ella es el arca del pacto? Porque el Shekinah y que Jesucristo estaba dentro de ella. Y ese es el argumento. Que Jesucristo estaba dentro de ella y por eso ella representa el arca del pacto también. Un argumento un poco interesante. Hermanos y hermanas, eso solamente son algunos destellos de cómo han pisoteado el santuario, cómo han pisoteado el proceso de salvación. Se me olvidó decirle, si hay una diferencia entre Jesucristo y nosotros, no me malentienda. Jesucristo nació en el nuevo nacimiento, porque Jesucristo nació de María, carne humana, pero nació del Espíritu. ¿Están conmigo? Él nace en el nuevo nacimiento. Usted y yo no nacemos en el nuevo nacimiento. Nosotros tenemos que decidir nacer de nuevo. Y cuando decidimos nacer de nuevo, ¿a quién recibimos? Al Espíritu Santo. El mismo poder que sostuvo a Jesucristo lo tenemos nosotros y ahí entonces podemos vivir la vida de Cristo. ¿Están conmigo? Se me olvidó decir ese punto para que nadie, por si acaso. Y hermanos y hermanas, ahí está lo que ellos enseñan. Noten aquí. La sangre, las llaves de esta sangre. Juan Pablo II contra Rusia y el oeste por el control del nuevo orden mundial. Ese va a ser el tema del lunes, pero le voy a dar una cosquillita. Noten lo que dijo Malaquías Martín, que era amigo íntimo de Juan Pablo II cuando escribió este libro. Dice que la meta de Juan Pablo II del papado, ¿qué cosa es? Una estructura geopolítica para la sociedad de naciones. En otras palabras, un gobierno mundial. Diseñado y mantenido de acuerdo a los planes éticos y doctrinales del cristianismo, como es enseñado y propagado por la palabra de Dios y el Señor Jesucristo. No, como es enseñado y propagado por el pontífice romano, ¿como qué? Como el vicario de Cristo en la tierra. ¿Qué es lo que el papado quiere hacer? Un sistema mundial donde todas las naciones están bajo un gobierno, un orden mundial. Le hago una pregunta. ¿No hay una estructura parecida así en las Naciones Unidas ya? Efectivamente, ya esa estructura existe. Así que, hermanos y hermanas, lo que estamos viendo es lo cerca que estamos del final. Porque el poder del papado está creciendo y en aumento, aunque ha agarrado unos golpes muy fuertes en estos últimos años en cuanto a los escándalos de los abusos sexuales y todo ese asunto. Pero la profecía dice que nadie va a derrumbar y tumbarlo, sino que Cristo va a destruirlo con su segunda venida. Y dice que cuando se levante, cuando estudiemos la imagen de la bestia, dice, Apocalipsis 13:3, su herida mortal fue sanada y se maravilló ¿cuánto? Toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuánto? Toda la tierra. Cuando la herida se ha sanado. Le hago una pregunta. ¿La herida está sanada? Está en proceso. Donde se está acumulando. Se está acomodando como la cabeza. Y ya todo el mundo está. Este es el líder en todas las cosas. Todavía no ha pasado. Tienen que pasar ciertas cosas más para que lo que dice Apocalipsis 17. Que los reyes de la tierra le van a dar el poder. Se lo van a entregar en bandeja de plata. Pregunta, ¿el mundo ya está maravillado, sí o no? Reunión de jóvenes en Alemania. 7 millones de personas para ir a ver al que era no Francisco, a Ratzinger. ¿Cómo se llamaba él? Benedicto, ¿verdad? Río de Janeiro. 7 millones de personas fueron a ver a Juan Pablo II, a Francisco. Las Filipinas,
millones de personas. Nueva York, cientos de miles de personas en las calles, que en Nueva York, como a nadie le importa nada, eso es como tener 1 millón de personas ahí. Filadelfia, en Estados Unidos, esto fue cuando él fue a hablar al Congreso y cuando habló en las Naciones Unidas. 1,5 millones de personas fueron a ver a el papado. Le hago una pregunta. ¿Alguien tiene este tipo de poder que donde quiera que va puede reunir esta cantidad de personas? Nadie puede hacerlo en todas partes del mundo. Es una cosa. Ese es el Congreso de Estados Unidos. Esos son el cuerpo político más poderoso del mundo. Y estaban ellos ahí. De hecho, cuando hablemos de la imagen de la bestia, vamos a ver que la mayoría de los líderes políticos de Estados Unidos son católicos también. Y eso es lo que dice la Biblia, que iba a ¿qué? Que iba a tratar de unir el poder religioso con el poder político. Las Naciones Unidas, lo mismo. El mundo ya está maravillado con todos los golpes que ha recibido y el mundo como quiera se maravilla. Y eso no son, quiero que quede claro esto, estos no son secretarias y data entry. Estos, todos los que están ahí son las cabezas y los gobernantes de todos los países del mundo, que están sentados ahí, maravillados ¿con qué? Con el papado. Y alguien podría venir y decir, la verdad que ustedes, los adventistas del séptimo día, son unos atrevidos en decir esto. ¿Verdad? Qué atrevidos son ustedes en decir esta cosa. Pero primero que nada, les estoy claro, ya lo expliqué desde antemano, que nosotros no estamos en contra. Yo considero a los católicos como hermanos en la fe. ¿Están conmigo? Aunque quizás tengamos nuestras diferencias doctrinales bien marcadas, pero hay católicos que son muy fieles a Dios y aman al Señor. Y yo los considero hermanos y hermanas en la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo? Claro, hay una diferencia. Nuestro problema no es contra ellos. Nuestro problema son contra las enseñanzas, las doctrinas y las prácticas de la Iglesia Católica que son contrarias. Y escúcheme bien, esto no es un invento de la Iglesia Adventista del séptimo día. Esto era lo que todos los reformadores de la Iglesia enseñaban. Wycliffe, Huss, Lutero, Wesley, Zwinglio y John Knox, que son los reformadores, todos eran devotos y fieles eruditos, teólogos y sacerdotes católicos que nunca quisieron separarse de la Iglesia Católica, sino que querían reformarla. Pero ella no quiso reformarse. ¿Y qué hizo? Los persiguió a cada uno de ellos. Pero noten lo que dice Apocalipsis 18, 2 al 4. ¿Ha caído quién? ¿Salid de ella quién? Pregunta, ¿Dios tiene un pueblo fiel dentro del catolicismo, sí o no? De hecho, hay más fieles adentro de la Iglesia Católica de los que hay fuera de la Iglesia Católica. Porque son 2 billones de personas, creo que es que se calcula, algo por ahí. ¿Están conmigo? Allá adentro hay mucha gente muy, muy fiel a Dios que simplemente están viviendo de acuerdo a lo que se les enseñó, a lo que no es para usted y yo venir ahora y darle encima la cabeza y matarlo, porque eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos lo ganemos con amor. ¿Están conmigo? Usted gánaselo con amor, que vean a Cristo en usted y después cuando yo regrese, entonces yo vengo y le revelo esto para que no agarres los palos tú. ¿Está bien? Yo agarro los palos por ti, pero hermanos y hermanas, esto es una verdad bíblica, es una verdad contundente que el Señor quiere que nosotros aprendamos, que entendamos. ¿Están conmigo? Si hay algún católico que está aquí en esta noche, que está escuchando, que está viendo, le voy a repetir, nosotros creemos que dentro de la Iglesia Católica hay personas muy sinceras y fieles a Dios. Amén. Simplemente que no conocen esta información y es nuestro trabajo ganarnos esa gente y mostrarle las verdades de la palabra de Dios. Por eso usted tiene que ser un conocedor de la palabra. Usted tiene que ser, ¿para qué? Para que puedas compartir las verdades lindas de la palabra de Dios y mostrarle estas verdades, porque lamentablemente la profecía que enseña, la profecía enseña que este sistema va a caer y será destruido con el regreso de Cristo Jesús. Por eso dice, salid de ella, pueblo mío, y no seas partícipe de sus plagas, porque las plagas van a caer sobre este sistema lamentablemente. ¿Cuántos están conmigo? El trabajo nuestro. Por favor, no vayas ahora y le digas a tía Cuca, ¿tú sabías que la Iglesia Católica es Babilonia, es la bestia? Y que por favor, ¿están conmigo? No va a funcionar, lo más seguro lo van a desheredar. Usted, si conoce a tía Cuca y tío Papo, que son, usted viene, trátelos con amor, ámalos
y que ellos ven a Cristo en ti, y cuando ellos vean que estás, ellos van a decir, oye, ¿por qué estos cambios, muchachos? Y tú empiezas a compartirle la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Empieza a compartirle la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo viene muy pronto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren decirle gracias, Señor, por esta información tan importante, tan valiosa? Vamos a ponernos en pie para darle gracias al Señor. Gracias, Señor, porque Cristo viene muy pronto y le va a poner fin a este mundo de pecado, de maldad y de injusticia. Amén. Y esta información hay que compartirla. Amén. Gloria a Dios por Salvación TV que está transmitiendo esto. Quien sabe, hermano o hermana católica o católico que estás escuchando, que nos estás viendo, quiero que sepas que te amamos. Cristo te ama y que el Señor anhela que tú conozcas esta información para que puedas salir de ese sistema. Amén. No tome lo que estamos diciendo, venga aquí, estudie, envíanos nuestro correo electrónico. Yo le envío toda la información, toda la cita, para que usted pueda seguir estudiando y aprendiendo junto con nosotros. Amén. Y sigan viniendo porque mañana nos toca el tema, ¿qué? El tema de mañana es el anticristo ataca el trono de Dios. Vamos a ver esa característica que dice que pensará en cambiar ¿qué cosa? Los tiempos y la ley de Dios. Amén. No recuerden, no olviden, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas para los que se quieren quedar. Si usted se quiere quedar, yo voy a contestar las preguntas que tenemos. Creo que tenemos como 5 preguntas, algo así. Si usted tiene una pregunta, todavía tiene oportunidad para dejarnos la pregunta y yo con mucho gusto trataré de contestarle la pregunta. Vamos a orar, nos sentamos, los que se quieran ir, nos vemos y contestamos las preguntas. Oramos. Padre Santo, gracias por la oportunidad y el privilegio de estudiar este tema tan importante, tan increíble, tan contundente y tan claro. Padre, pedimos una oración muy especial por todas aquellas personas, hermanos y hermanas católicos, todas las personas, Padre, que trabajan en la institución católica, todos los que son sacerdotes, todos los que son maestros, todos los que son diáconos, todos, Padre, que tu Espíritu Santo pueda tocar ese corazón y poner en ellos el deseo de estudiar tu palabra y ver las verdades claras. Pero no solamente en ellos, porque nosotros también tenemos que estudiar. Nosotros también estamos a veces, Padre, que nos creemos que porque de alguna razón no estamos ligados a esa doctrina, pero sabemos que este asunto es mucho más profundo que simplemente una institución, una iglesia, sino que aquí el enemigo nos quiere arrastrar y llevar en donde quiera que nos encontremos. Así que ayúdanos, Señor, a ser fiel a ti, ayúdanos, Señor, a consagrarnos y ayúdanos, Señor, a que por medio de nuestro testimonio puedan los demás ver a Cristo en nosotros y puedan anhelar y desear conocerte mejor. Gracias, Señor, por esta bendición. Dirígenos con cuidado. Si hay algún católico o alguna católica que ha escuchado este tema hoy y está molesto, está herido, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo le dé paz en ese corazón y que pueda anhelar buscar en tu palabra y profundizar. Gracias por escucharnos, Padre, en estos momentos. Dirígenos, hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.